Estamos bastante emocionados por presentar a una compañera, bueno, que ya tenemos ratito acompañando cierto proceso académico. Nuestra invitada, Paulina Álvarez, la voy a presentar como se debe, ¿no? Paulina Álvarez es doctora en Humanidades, línea de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Comunicación y Política por la misma universidad y licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En su formación de grado combinó prácticas arqueológicas con teoría socioantropológica, investigación bioantropológica y formación en antropología forense. Durante una década se dedicó a la enseñanza de la antropología a nivel secundario preparatoria y en formación docente no universitaria. Coordinó un trayecto de especialización para docentes en contextos de encierro, integró el equipo técnico de educación de adultos en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, Argentina, e integró el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, su ciudad natal. Desde 2016 reside en México. Sus reflexiones abordan el vínculo entre la arqueología y el poder, expresado en la producción de imágenes y narrativas oficiales sobre el pasado y en la función exhibitoria pedagógica de los museos públicos. Explora además las posibles conexiones entre esas imágenes y narrativas y los modos de significar la violencia contemporánea en México. Reciban a Paulina con un fuerte abrazo. Bien, sin más, doy la palabra a Paulina y comenzamos. Hola, disculpen, no suelo estar muy cómoda hablando por micrófono, no acostumbro. Primero, antes que nada, un gusto estar aquí. Quiero agradecerles mucho, profundamente la invitación y decirles que si yo puedo estar sobregirada en mi propio argumento y tal vez lo que estoy diciendo no se está entendiendo nada. No en interrumpirme y pedirme que lo diga de nuevo. ¿Se escucha o se corta? Primero quisiera empezar aclarando algunas cosas. Me van a escuchar a lo largo de esta presentación decir arqueología o decir así, como si fuera una sola cosa única, una generalización muy grande. Pero en realidad, ¿se escucha si hablo sin micrófono? 1, 2, 1, 2. Ahora, decía que me van a escuchar referirme a estas generalidades, la arqueología y el poder, como si fueran una cosa única, pero hay que pensar que no, que cada una de estas palabras nos remite a un campo de distintas posiciones de gente que está disputando, está peleándose y también que está haciendo alianzas y que esas posiciones, algunas posiciones tienen una posibilidad mayor, son las posiciones que llamaríamos hegemónicas, de controlar lo que se dice desde ese lugar y de también controlar y regular las imágenes que de la totalidad del campo se muestran. Entonces, por eso a veces parece que hay una antropología, que el Estado es una sola cosa, porque desde esas posiciones que controlan lo que se dice y lo que se muestra, surge una idea de algo unificado, pero recuerden que no, que eso siempre está en disputa. No hay una sola arqueología entonces, hay varias arqueologías. Y el poder del Estado no es un solo poder, hay varias formas de expresión. Cuando pensamos en esa relación entre la arqueología y el poder, ¿cómo es que se produce? ¿Cómo es que la arqueología produce poder? ¿Cómo circula ese poder? ¿Cómo se reproduce a su vez ese poder y cómo se legitima? Algunas personas dirían que se trata de las condiciones materiales, que es quién tiene el poder de fuego de las armas, por ejemplo, o los recursos económicos del capital y puede invertir, que desde esas posiciones ahí está entonces el poder. Otros analistas, otras autoras, otros autores dicen que no, que tal vez lo más importante sean las cuestiones simbólicas, como por ejemplo
la autoridad, de dónde emana la autoridad o la identidad o incluso la cultura. Lo material, lo simbólico. Al día de hoy, desde donde yo me posiciono, que son los estudios culturales, casi todos estaríamos de acuerdo en decir que lo material y lo simbólico son dos aspectos íntimamente relacionados. Y en ese sentido, lo material y lo simbólico van a estar presentes en todo lo que de aquí en más diga. Recuerden, no hay una arqueología, hay muchas, el poder tiene distintas manifestaciones y lo material y lo simbólico están ahí totalmente vinculados. En mi caso, elegí indagar, investigar en esta relación entre arqueología y poder a partir de un tipo muy particular de soporte, que son las imágenes que presentan u ocultan de alguna manera o que ponen en escena restos humanos, que han sido exhumados, que han sido excavados, que han sido desenterrados a partir de técnicas arqueológicas. Mi foco entonces son las escenas que muestran u ocultan los restos humanos, de distintas temporalidades. Cuando hablamos de arqueología, lo primero que pensamos son los restos de épocas prehispánicas, pero las propias técnicas arqueológicas han ido aplicándose a distintos tipos de contextos y se usan hoy incluso en la excavación de las fosas de personas, en búsqueda de personas desaparecidas. Tengan en cuenta, todo eso está involucrado ahí y de todo eso un poco voy a hablar aquí. La presentación o el ocultamiento, decía, de estas imágenes, de estos restos, tiene efectos políticos y ahí es donde me quiero centrar. He focalizado, tal vez ustedes han leído algunas cosas de lo que he escrito, en dos tipos de escenas grandes. Por un lado, las escenas que se montan en los museos y por otro lado, las escenas que involucran la excavación o la presentación de restos humanos en las escenas que llamo escenas forenses. Pregunta básica, ¿cómo llegué a construir un problema de investigación como este? No es muy habitual, es medio raro. Y ahí les quiero comenzar a contar cómo empieza todo este trayecto en Argentina y en México, sobre todo en mi traslado. Este objeto lo construyo básicamente por la irrupción de un recuerdo, una imagen que en el medio de una clase de mi maestría en comunicación y política se me cruza al leer un texto. Así entonces el recuerdo no es la memoria, en este caso no funcionó como un relato consciente de una búsqueda que yo le quería contar a alguien, sino algo así como un autor alemán dice, Walter Benjamin, dice que es como un relámpago el recuerdo, una imagen que se nos aparece en un momento de peligro y que muy bien no sabemos de dónde viene. Así es el origen de la pregunta por mi primero la tesis de maestría, donde empieza todo esto, y después mi tesis de doctorado. Yo llegué a México en 2016 a estudiar la maestría en comunicación y política, les decía, tenía muy claro cuál iba a ser mi tema de tesis. Yo quería estudiar la colonialidad de la arqueología en ese lugar que ven en la foto. Esa es una localidad, un pueblito muy cerca de Bolivia, en Argentina, que se llama Tilcara, que es un sitio arqueológico. Aquí en México es muy común pensar que hay localidades con muchos sitios arqueológicos. En Argentina eso es rarísimo. Y casi todos los sitios arqueológicos que tienen restos o ruinas están muy pegaditos a la zona de lo que es Bolivia, porque hasta ahí llegaba lo que los arqueólogos han reconstruido como el imperio incaico. En ese lugar, en Tilcara, yo llegué a hacer otra cosa, fui a pasear, me subí al cerro y me encontré con esa imagen que ustedes tienen ahí. Es un sitio militar, de una época se ve que era medio intensa, donde la gente se mataba bastante, que en la década del 30 fue excavado y fue restaurado, y arriba de todo construyeron eso que parece ser una pirámide, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con la arqueología incaica o sudamericana, porque no se construían pirámides. Tiene, para mí, lo hablábamos con Michelle, una reminiscencia medio teotihuacana, pero no, pero ¿de dónde sale esa idea? En esa pirámide están estas dos placas conmemorativas que son de distintos tiempos, que aparecen cuando una se acerca. La primera y mayor dice eso. Es una solemne comisión de la provincia. Provincia es como los estados aquí en México. Y Jujuy es justo la puntita del noroeste argentino que colinda exactamente con Bolivia. Y hay tránsitos muy habituales de los pueblos bolivianos andinos
de ida y venida entre Argentina. En este caso hay una solemne comisión que honra a los arqueólogos, esos dos señores, de quienes me contaron unas imágenes tremendas, así vestidos como exploradores ingleses, cruzando un río en una sillita que llevaban los pobladores locales. Y eso dice, de entre las cenizas milenarias de un pueblo muerto, exhumaron las culturas aborígenes, dando eco al silencio. El museo etnográfico, la cátedra y el libro resumieron su obra. Sus nombres viven en el extranjero y en su patria se los respeta. Y a mí me encabroné un poquito, disculpando el francés, cuando leí eso. ¿Por qué? Porque era el homenaje a unos arqueólogos. Todo eso que veía yo en el cerro era para homenajear a la gloria de unos arqueólogos que construyen su gloria sobre un pueblo muerto. ¿Qué pasaría? Pensé yo, me levanté a mirar y vi que había contingentes, pequeñas escuelas de niños locales que iban a mirar, recorrían y al fin de la visita guiada los ponían a leer esta placa. Gente local. Entonces, ¿que su pueblo estaba muerto? Fíjense la fecha, 1935. Ahí tal vez hay una enseñanza o hay una pedagogía. ¿Qué significa que el pueblo sea un pueblo muerto? Abajito de la otra, de esa, está esta otra más chiquitita que es de 2006, que dice: desde la conquista nuestro pueblo resiste. La historia y la memoria hacen presente la lucha de los pueblos. Nuestro homenaje y nuestro compromiso. Trabajadores del Instituto Tilcara. En realidad quiere decir los arqueólogos de 2006 ya decían otra cosa distinta. Nuestro pueblo y nuestro pueblo lucha y resiste. Ambas placas fueron puestas ahí por personas que estaban vinculadas a la arqueología en un lugar sostenido por el Estado nacional, porque ese lugar es excavado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, que sería algo así como la UNAM acá en México. ¿Cómo es que la arqueología construye autoridad, tanta autoridad como para decirle a un pueblo que habita un lugar que su pueblo está muerto o que es nuestro pueblo que lucha y resiste? ¿Cómo, de dónde sale eso? ¿Por qué eso cambia con el tiempo? Entonces, de ahí esas eran mis preguntas para empezar mi tesis de maestría sobre la colonialidad. No había dudas, la arqueología llega a ese lugar, lo coloniza de alguna manera y le enseña a la gente lo que tiene que pensar, hacer y decir de sí misma. Esa era mi tesis, clarísimo. Llego a la maestría, aparece una lectura en un seminario que era de antropología visual. Se llama Antropología de la Imagen, el autor es Hans Belting, un alemán, y tiene un capítulo que habla de imagen y muerte. De ahí yo solo resalté esto, en realidad es el argumento, ¿no? Pero habla que el muerto, recuerden, el pueblo está muerto, es el eco para que les haga con lo anterior. El muerto será siempre un ausente y la muerte una ausencia insoportable que para sobrellevarla se pretendió llenar con una imagen. Por eso las sociedades han ligado a sus muertos, que no se encuentran en ninguna parte, con un lugar determinado, la tumba, y los han provisto mediante la imagen de un cuerpo inmortal, un cuerpo simbólico con el que pueden socializarse nuevamente, en tanto que el cuerpo mortal se disuelve en la nada. Por este párrafo, decía el autor, un cadáver, un cuerpo muerto, no puede comunicar nada, no es signo de nada, es la pura ausencia más absoluta. Cuando yo leí ese argumento, se vino este recuerdo tipo relámpago que me llevó a unas imágenes que había visto mientras estudiaba mi licenciatura. Son estas imágenes. Son los cuerpos momificados de 3 niños que fueron exhumados, excavados en la cima de un volcán en el año 1999, que están en perfecto estado de conservación. Supuestamente estos 3 niños fueron sacrificados en un ritual de estado incaico que se llamaba Capacocha para honrar al Inca. Quiero que vean sus rostros. Ella se llama la Niña del Rayo. Piensen que estos niños habrían muerto hace al menos 500 años. Y piensen en el efecto que provoca ver esas imágenes, ¿no? Ver esos cuerpos, tocarlos según los arqueólogos. Ella es la doncella, tenía aproximadamente 14 años y estos cuerpos fueron exhumados y trasladados, decía, desde la cima de ese volcán a un museo que fue desarrollado exclusivamente para ellos. Necesitaban, como eran cuerpos congelados, estaban conservados por el frío,
reproducir las mismas características del volcán y esa tecnología no existía en ningún lado. Fue creada para ellos y desde entonces se exhiben de esta manera. Él es el niño, le han puesto de nombre, tenía aproximadamente 7 años. Esa es la vitrina, ella es la doncella siendo observada en el museo, tenía aproximadamente 14 años. Y ella es la niña del rayo, tenía aproximadamente 6 años, cuando habría sido ofrendada. Otra vez, pensé yo, la arqueología orienta y los discursos arqueológicos orientan una puesta en escena, donde los protagonistas, porque además no solo fue la proeza tecnológica de recrear al volcán, sino los arqueólogos que excavaron el sitio, estaba en la cima del volcán, decía, a más de 5.700 metros de altura, un volcán con nieve permanente, como si fuera el pico de Orizaba acá, pero más alto todavía, estaban ahí. Entonces, la aventura, la destreza, excavarlo, fue casi una cuestión mítica. De nuevo, la gloria de esos arqueólogos cuya obra se difundió globalmente en la National Geographic, etcétera, etcétera, y esa gloria se construye de nuevo sobre unas imágenes o unos discursos sobre unos pueblos muertos. Es una performance, pensaba yo, que de alguna manera produce o reproduce el poder del Estado. En este caso era el Estado provincial, porque ya vamos a ver, en Argentina el patrimonio arqueológico no es de la Federación, de la Nación, sino de los Estados. Decía que ese poder del Estado es el que puede decidir qué hacer con esos cuerpos, el que dice a dónde van y controla cómo son presentados y repartidos. Hay una imagen entonces que provoca en nosotros cuando las observamos un impacto afectivo, y ese impacto afectivo, hay gente que no lo puede creer, que se angustia, que se admira, pero todo ese impacto afectivo de alguna manera queda asociado a ese poder que los sacó de donde estaban y ahora los presenta. Entonces, una idea abstracta como la nación, como el Estado, de golpe toma una tonalidad emocional, de admiración, de poder, de temor, de veneración, porque aquí está involucrado también la idea de lo sagrado de distintas maneras. Todo eso entonces tiñe efectivamente a la autoridad, al poder de eso, y ahí quien controla y quien decide cuál es el relato oficial es ese poder que exhibe. Y aparecen de pronto un grupo de discursos sobre la identidad, sobre la historia, sobre la colonización, sobre la raza inclusive, sobre la cultura, sobre lo sobrenatural. Nosotros como espectadores que miramos, ¿con quiénes nos identificamos? ¿Con los muertos y las comunidades que los sienten como sus ancestros? ¿O con el poder que los sacó y los exhibe? Algo de todo esto que estuve pensando para Argentina, encontrándome frente a esos niños, ¿puede servir para pensar algo de México? Y ahí paso a mi tesis de doctorado, que acabo de terminarla hace unos meses. ¿Pasa lo mismo en los museos mexicanos que eso que vemos ahí? ¿También aquí las imágenes arqueológicas producen y reproducen el poder del Estado? Yo no podía decir lo que era exactamente lo mismo, pero pude plantear en principio, para problematizar esto, 3 aspectos que me sirvieron mucho. Por un lado decía ese contraste, ¿no? En Argentina el patrimonio arqueológico es de los estados, que son los que dan los permisos, los que controlan y contratan profesionales. En México, en cambio, eso está hipercentralizadísimo en el Estado Nacional y en una institución en particular del Estado Nacional, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que administra, supervisa, controla, no solo lo arqueológico, sino también lo cultural, antropológico. Y por más que haya oficinas regionales del INAH en los estados, están organizadas de un modo jerárquico. La autoridad central está puesta en la nación y su sede es en la capital nacional. Por otro lado, en Argentina, después del hallazgo de estos niños y del impacto que generó, porque además supuestamente se los quería llevar el arqueólogo gringo a Estados Unidos para exponerlo en el Smithsoniano, no lo iban a dejar en un país empobrecido. En ese momento, como ahora, Argentina estaba prácticamente en quiebra. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿A dejarlos ahí para que se pudrieran, se descompusieran? Imagínense la disputa política que eso fue. Si tienen posibilidad, no tiene desperdicio.
Decía, en Argentina ese impacto generó grandes discusiones que hacían eco de otras discusiones en el Congreso Mundial de Arqueología que se daban entre los arqueólogos, las arqueólogas y representantes de pueblos originarios, pueblos indígenas, como fuera que en cada lugar los nombran, ¿no? A esos pueblos que estaban antes del proceso de expansión colonial. Y se terminaron aprobando unas leyes en Argentina que solicitaban a todos los museos nacionales retirar de la exhibición los restos humanos. Y además, cada vez que las comunidades lo solicitaran, esos restos debían ser devueltos a la comunidad, para que la comunidad procediera según sobre todo sus rituales funerarios, cómo se procede, ¿no? Estos cuerpos están por fuera de todo tipo de duelo social, porque están por fuera, sus sepulturas han sido para algunos pueblos. Entonces, ¿qué hacer con eso? El Estado Nacional dijo, bueno, hay que quitarlos de la exhibición y hay que devolverlos a las comunidades. Como este es un museo de una provincia, no necesariamente tiene que cumplir la orden, y no la cumplió. Esos niños siguen siendo expuestos en este momento. En México nunca hubo una discusión similar. Cuando se excava una tumba, cuando se excava una pirámide, cuando se excava cualquier contexto funerario, esos cuerpos son llevados sobre todo a México, a la Ciudad de México, donde son analizados y depositados. Debajo del Museo Nacional de Antropología están los depósitos, la osteoteca que le dicen, donde están los restos de más de 40.000 personas de distintos tiempos de sitios arqueológicos. Y eso no ha sido cuestionado nunca. A lo sumo, encontré algún tipo de curso sobre cómo conservar los restos de una forma digna, pero nada que ver con otorgarles a las comunidades el derecho a decidir sobre esos cuerpos. Paralelamente, desde la crisis forense y las leyes sobre desaparición de personas, aparecen sí algunos familiares, custodios y descendientes que sí tienen derecho a reclamar los restos de sus familiares que están desaparecidos. Entonces, hay unos muertos patrimonializados que son administrados centralmente y otros cuerpos, los de la violencia ahora, que son administrados y gestionados en relación con los familiares. Vamos a avanzar ahí sobre eso. Finalmente, en México me di cuenta que los restos humanos son exhibidos sobre todo de formas distintas según se trate de museos regionales o museos nacionales. En los museos comunitarios no se exhiben restos humanos. En los museos regionales se presentan, por ejemplo, las formas, una tumba de Tiro, como es, o se presenta la deformación craneal, o un tipo de trabajo con los dientes, o para decir qué hace la antropología física. Pero en la Ciudad de México, los museos nacionales montan escenas sacrificiales. Los restos se presentan como las víctimas de un ritual sacrificial que en un tiempo pasado fueron inmolados por un poder que ya no existe de alguna manera, ¿no? En ese caso, esta es la primera imagen que en el Museo Nacional de Antropología me empezó a hacer pensar. Está en la Sala Teotihuacán y corresponde a un hallazgo de los años 80. Esos cuerpos están con las manos atadas en la espalda, no sé si han tenido la posibilidad de ir, tienen collares hechos con maxilares y hay una pequeña cédula al lado que dice que se trata de una fosa y que en esa fosa fueron excavados los restos de 9 personas, pero que en total había más de 280 que habían sido enterradas en 1 o 2 eventos de sacrificio. Por otro lado, para el otro lado, está la Sala Mexica. En este caso es una de las vitrinas de un hallazgo de Tlatelolco, que fue excavada en los años 60 en Tlatelolco, y supuestamente son los cráneos de niños esclavos, dice la cédula, que fueron sacrificados. ¿Por qué solamente se presentan y se recrean sacrificios en los museos de la Ciudad de México, si en realidad la arqueología ha documentado evidencia que puede ser interpretada como sacrificio humano en un montón de otros estados, pero los museos aquí no la muestran? ¿Por qué solo ahí? ¿Cómo se liga entonces esta imagen sacrificial con el poder del Estado centralizado? En mi interpretación, lo que sucede en los museos de la capital es que
poder del Estado contemporáneo, soberano, del presente, se mimetiza de alguna manera con aquel poder sacrificial del pasado que pone en escena. Y de alguna manera el argumento de mi tesis gira en torno a esta idea, en esa mímesis entre lo que llamo el Estado arqueológico del presente y el Estado sacrificial del pasado. Lo interesante es que estos dos contextos, yo en mi tesis aporto muchos más y de otros museos, del Templo Mayor, de Tlatelolco en sí mismo, esto es solo el Museo Nacional de Antropología, es que se produce también en estas presentaciones, en estos montajes, una especie de constelación temporal. Hay muchos tiempos que entran ahí. No solo estamos hablando del remoto tiempo en que estos cuerpos fueron sacrificados, sino también de los tiempos cuando se hicieron las excavaciones y cuando se crearon cuando se montaron en escenas estas cosas. Y lo que descubrí es que hay una constelación que pone en juego por lo menos 3 temporalidades. Aquel pasado remoto, fines de los años 60, por ejemplo, estos estaban siendo excavados en el momento mismo que el ejército disparó sobre un mitin en la plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. En ese momento fueron envueltos en yeso, llevados al museo, pero recién fueron excavados y recuperados a mediados de los 90, en tiempo de nuevas violencias políticas, después de las sublevaciones del zapatismo y la represión a un montón de movimientos campesinos. Entonces es como si en momentos donde la violencia del Estado se exacerba, donde se recupera y se recuerda con más énfasis la escena arqueológica y se la vuelve a poner en escena. Después, en conversaciones con amigas y amigos mexicanos, porque se imaginan que yo de México y su historia conocía bastante poco, pude ir viendo que no solamente es en estas escenas de los museos que se recrea la soberanía a través de la gestión y el control de los restos humanos, sino que todo el tiempo, casi cotidianamente, están sucediendo, sobre todo por la violencia contemporánea, pequeñas escenas de excavaciones en fosas o pequeñas escenas en los CEMEFOS, donde se disputan entre los familiares y el Estado los restos de sus muertos. Entonces, ahí me parecía que también, y en conversación con todas estas personas, se estaba disputando la soberanía estatal por el control y la exhibición de esos restos. Había una imagen que todo el tiempo, para hacer de nexo, me narraban mis amigos y amigas, y era una imagen del año 1989, que salió por todos los medios, hiperdifundida. Perdón, estas son las temporalidades, ¿no? En primer plano, el 68, el pasado prehispánico, y el poder contemporáneo, pasado nacional. Es como si esa constelación temporal apareciera una y otra vez. Pero vuelvo entonces a la escena que me referían. Esta escena está vinculada con el caso de los narcos satánicos. Ahí ven en primer plano. Los narcos satánicos eran un grupo presuntamente narco santero que hacían sacrificios humanos, supuestamente, y en una serie de sucesos dan con uno de ellos, lo detienen, lo llevan a una finca, a una tierra, se hace una especie de excavación y descubren los cuerpos de 13 personas, y después había una casita donde había una especie de caldero y donde se decía que ahí sacrificaban los santeros a sus víctimas, las hervían y se las comían, y eso de alguna manera otorgaba poderes sobrenaturales al narco. Las fuerzas de seguridad, encabezadas por lo que era la Procuraduría General de la República, ordenan esta exhumación, que claramente, si se ve, pues es lo mismo, ¿no? Ahí hay un cuerpo. Claramente es una puesta en escena para los medios de comunicación. Vamos a volver para que no se vea el cadáver por si hay alguien que es más sensible. Es claramente una puesta en escena para las cámaras, ¿no? Y ahí están participando también fuerzas de seguridad de Estados Unidos, la DEA, el FBI. El que está excavando ahí en primer plano no es un forense, es uno de los supuestos narcosatánicos, obligado a excavar con sus propias manos los restos de las personas que supuestamente él había sacrificado y se había comido. Un montón de cuestiones que ponen ahí, que abren miles de preguntas, pero que fue tratado como un super caso extrañísimo, ¿no? Ahí aparecía claramente un estado que de estado arqueológico se transformaba en narcoestado,
y que estaba mimetizado y disimulado de alguna manera con aquel estado sacrificial del pasado. Pero esta identificación se empieza a hacer un poco problemática unos años después, porque hay otro caso, rápido, esta es otra de las imágenes que hablan de la mímesis que les cuento del Estado, ¿no? Ahí ese es el CEMEFO, el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, que está construido en 1970, evocando claramente un templo prehispánico, con la Coatlicue en primer plano, y ahí es donde los familiares de un montón de personas fueron a buscar a sus restos, los restos de sus familiares. Pero no solamente eso, ahí fueron a parar los cuerpos de los narcos satánicos que fueron abatidos por la policía ese mismo año de 1989. ¿Por qué se hizo problemática esa relación? Esta foto pertenece a una serie, es una captura de pantalla de una serie que se llama 1994, que habla del incremento de violencia política a partir del asesinato del candidato Colosio. Había desaparecido un diputado, acusado de la desaparición de otro diputado, del asesinato, y resulta que aparece una vidente que se llamaba La Paca, que dice que los restos de esa persona estaban enterrados en el campo del hermano del presidente y que había que irlos a buscar ahí. A raíz de la santera, vienen, hacen esta excavación y aparecen esos restos. Es muy extraño porque si lo ven casi que no está sucio el señor, el perito forense, y si miran el cráneo tiene una marca en su frente, que es la marca que se hace en las autopsias, entonces, ¿cómo podía ser? Se decía que lo habían asesinado con un bate en la cabeza, pero eran restos. Claramente era un montaje, era obviamente un montaje, fue un escándalo nacional y eso transformó la escena forense. De pronto, en ese tiempo, que era además el tiempo de la apertura al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el tiempo de sublevaciones zapatistas, en ese mismo momento empiezan a desaparecer personas en distintos lugares del norte y en ese mismo momento también empiezan a aparecer el caso de las muertas de Ciudad Juárez. Era un momento de intensa transformación, de mucha violencia, y en ese contexto de pronto Estados Unidos, que hasta ese momento era un enemigo terrible, pasa a ser el aliado que va a ayudar a México en su senda hacia el progreso y el crecimiento y el desarrollo. Y además Estados Unidos va a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y va a propiciar y va a entregar elementos tecnológicos y los saberes necesarios para avanzar también en la escena forense. Esa escena entonces parcialmente se la oculta, se militariza, ya no hay más santeros, ya no hay más sacrificios humanos, pero aparecen entonces escenas de este tipo. Esta escena es en 1999, es la primera narcofosa, llamada así por la prensa, y hay peritos del INAH y también peritos del FBI trabajando en conjunto. Restringidos, se esperaba encontrar a 200 personas que estaban desaparecidas, solo aparecieron 6 y esas 6 personas eran informantes de la DEA y algunas personas que habían querido robar mercancía para el cártel del Golfo. Al mismo tiempo, a raíz de muchas condenas que había recibido el Estado mexicano por las muertas de Juárez, sobre todo hay dos condenas internacionales, una por las muertas de Juárez y otra por el caso de un militante en los 70 de Guerrero que se llamaba Rosendo Radilla. El Estado mexicano recibe condenas y se obliga a avanzar en la investigación forense y a raíz de eso empiezan a aparecer colectivos independientes de antropología forense, encabezados primero por el equipo argentino de antropología forense, que venían con una militancia en derechos humanos y sobre todo acompañando a familiares de víctimas. Entonces, dos corrientes políticas opuestas, una que venía del norte, del FBI, que hasta ahora había ayudado a encubrir los crímenes del Estado priista, choca con una antropología forense del sur que venía acompañando a familiares de desaparecidos por razones políticas y se produce un conflicto grande que seguimos viendo hasta hoy, incluso para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sigue habiendo disputas entre los peritajes arqueológicos, si se trata de la Fiscalía General o si son los peritajes de los grupos independientes, y esa guerra, aún esa disputa por la escena forense continúa hasta hoy. Yo creo que en parte eso explica la crisis forense que vemos. Para ir cerrando, quería entonces mostrarles imágenes de esa disputa.
Esta es una imagen de una excavación en una fosa en Tetelcingo en el año 2014. Son dos capturas de pantalla de Volverte a Ver. En una hay peritos independientes, la primera, y aparece esa fosa de un panteón que se abre en busca de una persona, de una sola persona por orden de un juez. Esta es la segunda parte, cuando el Estado reacciona, cierra y bloquea la visibilidad de esa misma escena, impide que los peritos independientes accedan y solo pueden estar ahí, los familiares están mantenidos a distancia, solo pueden estar ahí los peritos de las agencias de seguridad del Estado, de las fiscalías de los estados y de la fiscalía. Tenemos entonces dos grandes escenas en las que el poder del Estado produce soberanía y control de los restos de los muertos en distintos tiempos, los muestra o los oculta según la conveniencia, con la orientación de la arqueología en cuanto a imágenes y en cuanto a prácticas. ¿Qué mensajes portan todas estas imágenes? ¿Cuáles son sus enseñanzas, sus pedagogías? ¿En qué lugares nos ponen en tanto espectadoras y espectadores? ¿Con quiénes nos identificamos? ¿Con los muertos y sus familiares o con el poder exhibitorio? Vistas desde México, estas imágenes pueden ser utilizadas por algunos grupos, sobre todo que ocupan posiciones de poder, para legitimar su propia violencia política, como hizo Octavio Paz cuando legitimó la masacre del 68, diciendo que era la repetición instintiva de algo que viene de un fantasma prehispánico. Es como si poseyera a los que asesinan en masa, y bueno, ni modo, porque es algo que nos viene, eso somos y nos viene del pasado prehispánico, ¿no? Para esos grupos les permite legitimar de alguna manera sus violencias en estas narrativas. Pero vistas desde el extranjero y sobre todo vistas desde el norte global, estas mismas imágenes son una especie de reserva de barbarie, así le he dicho yo, que reproduce los imaginarios civilizatorios profanadas para algunos pueblos. Entonces, ¿qué hacer con eso? El Estado Nacional dijo, bueno, hay que quitarlos de la exhibición y hay que devolverlos a las comunidades. Como este es un museo de una provincia, no necesariamente tiene que cumplir la orden, y no la cumplió. Esos niños siguen siendo expuestos en este momento. En México nunca hubo una discusión similar. Cuando se excava una tumba, cuando se excava una pirámide, cuando se excava cualquier contexto funerario, esos cuerpos son llevados sobre todo a México, a la Ciudad de México, donde son analizados y depositados. Debajo del Museo Nacional de Antropología están los depósitos, la osteoteca que le dicen, donde están los restos de más de 40.000 personas de distintos tiempos de sitios arqueológicos. Y eso no ha sido cuestionado nunca. A lo sumo, encontré algún tipo de curso sobre cómo conservar los restos de una forma digna, pero nada que ver con otorgarles a las comunidades el derecho a decidir sobre esos cuerpos. Paralelamente, desde la crisis forense y las leyes sobre desaparición de personas, aparecen sí algunos familiares, custodios y descendientes que sí tienen derecho a reclamar los restos de sus familiares que están desaparecidos. Entonces, hay unos muertos patrimonializados que son administrados centralmente y otros cuerpos, los de la violencia ahora, que son administrados y gestionados en relación con los familiares. Vamos a avanzar ahí sobre eso. Finalmente, en México me di cuenta que los restos humanos son exhibidos sobre todo de formas distintas según se trate de museos regionales o museos nacionales. En los museos comunitarios no se exhiben restos humanos. En los museos regionales se presentan, por ejemplo, las formas, una tumba de tiro, como es, o se presenta la deformación craneal, o un tipo de trabajo con los dientes, o para decir qué hace la antropología física. Pero en la Ciudad de México, los museos nacionales montan escenas sacrificiales. Los restos se presentan como las víctimas de un ritual sacrificial que en un tiempo pasado fueron inmolados por un poder que ya no existe de alguna manera, ¿no? En ese caso, esta es la primera imagen que en el Museo Nacional de Antropología me empezó a hacer pensar. Está en la sala Teotihuacán y corresponde a un hallazgo de los años 80. Esos cuerpos están con las manos atadas en la espalda, no sé si han tenido la posibilidad de ir.
tienen collares hechos con maxilares y hay una pequeña cédula al lado que dice que se trata de una fosa y que en esa fosa fueron excavados los restos de 9 personas, pero que en total había más de 280 que habían sido enterradas en 1 o 2 eventos de sacrificio. Por otro lado, para el otro lado, está la sala mexica. En este caso es una de las vitrinas de un hallazgo de Tlatelolco, que fue excavada en los años 60 en Tlatelolco, y supuestamente son los cráneos de niños esclavos, dice la cédula, que fueron sacrificados. ¿Por qué solamente se presentan y se recrean sacrificios en los museos de la Ciudad de México, si en realidad la arqueología ha documentado evidencia que puede ser interpretada como sacrificio humano en un montón de otros estados, pero los museos aquí no la muestran? ¿Por qué solo ahí? ¿Cómo se liga entonces esta imagen sacrificial con el poder del Estado centralizado? En mi interpretación, lo que sucede en los museos de la capital es que el poder del Estado contemporáneo, soberano, del presente, se mimetiza de alguna manera con aquel poder sacrificial del pasado que pone en escena. Y de alguna manera el argumento de mi tesis gira en torno a esta idea, en esa mímesis entre lo que llamo el estado arqueológico del presente y el estado sacrificial del pasado. Lo interesante es que estos dos contextos, yo en mi tesis aporto muchos más y de otros museos, del Templo Mayor, de Tlatelolco en sí mismo, esto es solo el Museo Nacional de Antropología, es que se produce también en estas presentaciones, en estos montajes, una especie de constelación temporal. Hay muchos tiempos que entran ahí. No solo estamos hablando del remoto tiempo en que estos cuerpos fueron sacrificados, sino también de los tiempos cuando se hicieron las excavaciones y cuando se crearon cuando se montaron en escenas estas cosas. Y lo que descubrí es que hay una constelación que pone en juego por lo menos 3 temporalidades. Aquel pasado remoto, fines de los años 60, por ejemplo, estos estaban siendo excavados en el momento mismo que el ejército disparó sobre un mitin en la plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. En ese momento fueron envueltos en yeso, llevados al museo, pero recién fueron excavados y recuperados a mediados de los 90, en tiempo de nuevas violencias políticas, después de las sublevaciones del zapatismo y la represión a un montón de movimientos campesinos. Entonces es como si en momentos donde la violencia del Estado se exacerba, donde se recupera y se recuerda con más énfasis la escena arqueológica y se la vuelve a poner en escena. Después, en conversaciones con amigas y amigos mexicanos, porque se imaginan que yo de México y su historia conocía bastante poco, pude ir viendo que no solamente es en estas escenas de los museos que se recrea la soberanía a través de la gestión y el control de los restos humanos, sino que todo el tiempo, casi cotidianamente, están sucediendo, sobre todo por la violencia contemporánea, pequeñas escenas de excavaciones en fosas o pequeñas escenas en los CEMEFOS, donde se disputan entre los familiares y el Estado los restos de sus muertos. Entonces, ahí me parecía que también, y en conversación con todas estas personas, se estaba disputando la soberanía estatal por el control y la exhibición de esos restos. Había una imagen que todo el tiempo, para hacer de nexo, me narraban mis amigos y amigas, y era una imagen del año 1989, que salió por todos los medios, hiperdifundida. Perdón, estas son las temporalidades, ¿no? En primer plano, el 68, el pasado prehispánico, y el poder contemporáneo, pasado nacional. Es como si esa constelación temporal apareciera una y otra vez. Pero vuelvo entonces a la escena que me referían. Esta escena está vinculada con el caso de los narcos satánicos. Ahí ven en primer plano. Los narcos satánicos eran un grupo presuntamente narco santero que hacían sacrificios humanos, supuestamente, y en una serie de sucesos dan con uno de ellos, lo detienen, lo llevan a una finca, a una tierra, se hace una especie de excavación y descubren los cuerpos de 13 personas, y después había una casita donde había una especie de caldero y donde se decía que ahí sacrificaban los santeros
a sus víctimas, las hervían y se las comían, y eso de alguna manera otorgaba poderes sobrenaturales al narco. Las fuerzas de seguridad, encabezadas por lo que era la Procuraduría General de la República, ordenan esta exhumación, que claramente, si se ve, pues es lo mismo, ¿no? Ahí hay un cuerpo. Claramente es una puesta en escena para los medios de comunicación. Vamos a volver para que no se vea el cadáver por si hay alguien que es más sensible. Es claramente una puesta en escena para las cámaras, ¿no? Y ahí están participando también fuerzas de seguridad de Estados Unidos, la DEA, el FBI. El que está excavando ahí en primer plano no es un forense, es uno de los supuestos narcosatánicos, obligado a excavar con sus propias manos los restos de las personas que supuestamente él había sacrificado y se había comido. Un montón de cuestiones que ponen ahí, que abren miles de preguntas, pero que fue tratado como un super caso extrañísimo, ¿no? Ahí aparecía claramente un estado que de estado arqueológico se transformaba en narcoestado y que estaba mimetizado y disimulado de alguna manera con aquel estado sacrificial del pasado. Pero esta identificación se empieza a hacer un poco problemática unos años después, porque hay otro caso, rápido. Esta es otra de las imágenes que hablan de la mímesis que les cuento del Estado, ¿no? Ahí ese es el CEMEFO, el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, que está construido en 1970, evocando claramente un templo prehispánico, con la Coatlicue en primer plano, y ahí es donde los familiares de un montón de personas fueron a buscar a sus restos, los restos de sus familiares. Pero no solamente eso, ahí fueron a parar los cuerpos de los narcos satánicos que fueron abatidos por la policía ese mismo año de 1989. ¿Por qué se hizo problemática esa relación? Esta foto pertenece a una serie, es una captura de pantalla de una serie que se llama 1994, que habla del incremento de violencia política a partir del asesinato del candidato Colosio. Había desaparecido un diputado, acusado de la desaparición de otro diputado, del asesinato, y resulta que aparece una vidente que se llamaba La Paca, que dice que los restos de esa persona estaban enterrados en el campo del hermano del presidente y que había que irlos a buscar ahí. A raíz de la santera, vienen, hacen esta excavación y aparecen esos restos. Es muy extraño porque si lo ven casi que no está sucio el señor, el perito forense, y si miran el cráneo tiene una marca en su frente, que es la marca que se hace en las autopsias, Entonces, ¿cómo podía ser? Se decía que lo habían asesinado con un bate en la cabeza, pero eran restos. Claramente era un montaje, era obviamente un montaje, fue un escándalo nacional y eso transformó la escena forense. De pronto, en ese tiempo, que era además el tiempo de la apertura al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el tiempo de sublevaciones zapatistas, en ese mismo momento empiezan a desaparecer personas en distintos lugares del norte y en ese mismo momento también empiezan a aparecer el caso de las muertas de Ciudad Juárez. Era un momento de intensa transformación, de mucha violencia, y en ese contexto de pronto Estados Unidos, que hasta ese momento era un enemigo terrible, pasa a ser el aliado que va a ayudar a México en su senda hacia el progreso y el crecimiento y el desarrollo. Y además Estados Unidos va a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y va a propiciar y va a entregar elementos tecnológicos y los saberes necesarios para avanzar también en la escena forense. Esa escena entonces parcialmente se la oculta, se militariza, ya no hay más santeros, ya no hay más sacrificios humanos, pero aparecen entonces escenas de este tipo. Esta escena es de 1999, es la primera narcofosa, llamada así por la prensa, y hay peritos del INAH y también peritos del FBI trabajando en conjunto. Restringidos, se esperaba encontrar a 200 personas que estaban desaparecidas, solo aparecieron 6 y esas 6 personas eran informantes de la DEA y algunas personas que habían querido robar mercancía para el cártel del Golfo. Al mismo tiempo, a raíz de muchas condenas que había recibido el Estado mexicano por las muertas de Juárez, sobre todo hay dos condenas internacionales, una por las muertas de Juárez y otra por el caso de un militante en los 70 de Guerrero que se llamaba Rosendo Radilla.
el Estado mexicano recibe condenas y se obliga a avanzar en la investigación forense, y a raíz de eso empiezan a aparecer colectivos independientes de antropología forense, encabezados primero por el equipo argentino de antropología forense, que venían con una militancia en derechos humanos y sobre todo acompañando a familiares de víctimas. Entonces, dos corrientes políticas opuestas, una que venía del norte, del FBI, que hasta ahora había ayudado a encubrir los crímenes del Estado priista, choca con una antropología forense del sur que venía acompañando a familiares de desaparecidos por razones políticas, y se produce un conflicto grande que seguimos viendo hasta hoy, incluso para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sigue habiendo disputas entre los peritajes arqueológicos, si se trata de la Fiscalía General o si son los peritajes de los grupos independientes, y esa guerra, aún esa disputa por la escena forense, continúa hasta hoy. Yo creo que en parte eso explica la crisis forense que vemos. Para ir cerrando, quería entonces mostrarles imágenes de esa disputa. Esta es una imagen de una excavación en una fosa en Tetelcingo en el año 2014. Son dos capturas de pantalla de Volverte a Ver. En una hay peritos independientes, la primera, y aparece esa fosa de un panteón que se abre en busca de una persona, de una sola persona por orden de un juez. Esta es la segunda parte, cuando el Estado reacciona, cierra y bloquea la visibilidad de esa misma escena e impide que los peritos independientes accedan, y solo pueden estar ahí, los familiares están mantenidos a distancia, solo pueden estar ahí los peritos de las agencias de seguridad del Estado, de las fiscalías de los estados y de la fiscalía. Tenemos entonces dos grandes escenas en las que el poder del Estado produce soberanía y control de los restos de los muertos en distintos tiempos, los muestra o los oculta según la conveniencia, con la orientación de la arqueología en cuanto a imágenes y en cuanto a prácticas. ¿Qué mensajes portan todas estas imágenes? ¿Cuáles son sus enseñanzas, sus pedagogías? ¿En qué lugares nos ponen en tanto espectadoras y espectadores? ¿Con quiénes nos identificamos? ¿Con los muertos y sus familiares o con el poder exhibitorio? Vistas desde México, estas imágenes pueden ser utilizadas por algunos grupos, sobre todo que ocupan posiciones de poder, para legitimar su propia violencia política, como hizo Octavio Paz cuando legitimó la masacre del 68, diciendo que era la repetición instintiva de algo que viene de un fantasma prehispánico. Es como si poseyera a los que asesinan en masa, y bueno, ni modo, porque es algo que nos viene, eso somos, y nos viene del pasado prehispánico, ¿no? Para esos grupos les permite legitimar de alguna manera sus violencias en estas narrativas. Pero vistas desde el extranjero y sobre todo vistas desde el norte global, estas mismas imágenes son una especie de reserva de barbarie, así le he dicho yo, que reproduce los imaginarios civilizatorios de los países supuestamente del norte global, y que también legitima la intervención sobre pueblos y países que son inferiorizados a través de la idea de barbarie. Piensen que hay algunos senadores y diputados estadounidenses que están pidiendo que México sea intervenido militarmente porque es un narcoestado, ¿no? Todas estas cosas se van entroncando, entonces hay una producción de imaginario, de barbarie, que después terminaría legitimando cualquier intervención y cualquier violencia que se haga, ¿no? Y también pensemos en lo que vemos cotidianamente respecto a Palestina y lo que estamos viendo en el Líbano. Hay unos países presuntamente civilizados que están combatiendo la barbarie musulmana en Medio Oriente. El desafío entonces, creo yo, es disputar esos imaginarios, es construir otras imágenes, otras narrativas, otras arqueologías, hacer arqueologías descentradas, periféricas, marginales, que cuestionen la exhibición de los restos de la muerte masiva que se nos presenta como un sacrificio inevitable para mantener un presunto orden inmodificable que no se puede cambiar, casi un orden cósmico. Otras arqueologías y otras antropologías que además dejen de expulsar a algunos pueblos al pasado, calificándolos de atrasados, subdesarrollados, y que dejen de juzgar con ese marco, con ese cristal, formas de vida alternativas y autónomas. Yo creo que hacia ahí les lanzo ese desafío, ahí trato de ir, ahí vamos,
nosotras y nosotros con todo esto. Y bueno, por ahora, si tienen ganas de preguntar alguna cosa o que conversemos, va. Bueno. ¿Cómo se puede interpretar la relación entre la arqueología y poder político en el contexto de la memoria histórica en México? Perdón, voy a anotar la pregunta porque van a ser varias y me voy a olvidar. Memoria histórica. Hola, buenas tardes, días. Primero, muchas gracias por esta conferencia que nos has dado. Charles, me llamó mucho la atención. Hay varias cosas que quisiera preguntarte, pero en realidad me voy a concentrar en una que dijiste al final. O sea, después de todo este recorrido que nos has presentado, ¿no? Desde cómo surge tu proyecto en esta región de Bolivia, Argentina, y luego toda esta reflexión sobre la arqueología en México, cómo hay un discurso desde el Estado, desde estas instituciones, el INE, etcétera, hasta cómo lo vinculas con estas formas, ¿no? En las que la violencia y las representaciones de lo forense, ¿no? O estas narrativas que nos presentas, estas dos, ¿no? La del norte y la del sur, confluyen en esta interpretación que haces que pues parece que hay antecedente en lo prehispánico, ¿no? Y al final mencionas que existen estas dos grandes narrativas o grandes usos, tanto de la arqueología, de la arqueología forense, etcétera, y mencionas, pero tendríamos que pensar en otras, ¿no? Me quedo pensando cómo serían esas otras, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, me generaste mucho ruido en la cabeza porque no lo había visto así, todo esto que nos presentas, ¿no? Todas estas imágenes, este análisis de imágenes, que sería otra duda, ¿cuál fue tu estrategia metodológica para poder hacer este análisis puntual de estas imágenes? Pero sí, o sea, a mí me motiva a pensar que podemos hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Desde las academias, ¿no? Desde la antropología, la historia, la arqueología, pero me queda la inquietud, o quizá más bien como una invitación a que nos des pistas de cómo tendríamos que hacerlo. Muchas gracias, y pues esperemos que pues continúes, que te vuelvan a invitar, porque es muy interesante lo que has planteado. Con esas dos y ahorita regresamos. Hola. A ver, el tema de la relación, muchas gracias por el comentario también. La relación entre arqueología y memoria histórica. ¿Qué es la memoria y qué es la memoria histórica? En el contexto argentino es muy fácil pensar la memoria histórica porque se ha casi institucionalizado y es la memoria que recupera la investigación y el recuerdo y la transmisión, sobre todo, de la experiencia de la violencia y el terrorismo de Estado en la última dictadura militar. En ese caso, como en Argentina, como está institucionalizado y ha sido una lucha de colectivos de largo aliento que ha podido llevar a los militares inclusive a la cárcel, han sido juzgados, es más sencillo para mí pensar la memoria histórica como una cosa. De nuevo, vieron que empecé hablando de estas generalidades y estos conceptos que parecen una cosa, pero la memoria histórica en México, la memoria histórica es más difícil porque no está institucionalizada así. Entonces, sí pasaron cosas, sí hubo terrorismo de Estado, pero hay un campo entonces de disputa, no hay una memoria histórica, sino un combate, una lucha por la memoria. En ese marco, la arqueología, lo que trato de hacer, en mi caso, y está en mi tesis también, yo creo que ciertos colectivos que luchan por la memoria histórica en México
como la arqueología impone una manera de hablar del pasado, tienden a adoptar la imagen casi arqueológica. No sé si pudieron estar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, hay un memorial que tiene la forma de pirámide chiquita y que además está grabado como si fuera arqueológico, como si toda memoria que quiera existir en México tiene que tomar la forma de una arqueología. De alguna manera yo creo que eso fosiliza las luchas, las detiene y las congela, es mi interpretación. Pero digo, creo que en ese caso, para la lucha por la memoria histórica, la arqueología reproduce más la violencia de lo que puede combatirla. No sé si responde de alguna manera la pregunta. Después, respecto a estas otras arqueologías y narrativas, uy, qué pregunta difícil, porque además no se hacen nunca desde un escritorio y escribiendo una tesis, ¿no? Se hacen con otras personas en lugares concretos, en nuestros paisajes. Nuestros paisajes, cuando recorremos los lugares que habitamos, normalmente, por la propia dinámica de la lluvia, del agua, del trabajo sobre la tierra, vamos teniendo manifestaciones del pasado que van surgiendo en relación con los propios ciclos de las labores y de las estaciones, y las personas que habitan ahí tienen relatos sobre esas cosas, imaginan el pasado. En México eso está mucho más sistematizado porque a todos se les enseña, me han contado, yo no sé, no fui ni a primaria ni a secundaria en México, pero se les enseña a pensar la identidad mexicana totalmente vinculada a una narrativa única. ¿Cómo se hace para desmontar esa narrativa y habilitar otras narrativas? Por ejemplo, en esta zona, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los tarascos? ¿Por qué les pusieron tarascos? ¿Qué relación tienen con la identidad purépecha del presente? Ahí las universidades han producido un montón de conocimiento sobre eso. ¿En qué momento ese conocimiento se hace dialogante con las comunidades? Y cómo las comunidades resignifican los restos del pasado que encuentran en su lugar. ¿Y qué pasa con lo que se oculta? Porque alguien de una comunidad que encuentra algo del pasado, sea algo de piedra, una escultura, una vasija de barro, con una forma o unos restos, no denuncia porque va a venir el INAH y se lo va a llevar, o no denuncia porque va a expropiar tierra. Hay todas unas prácticas de resistencia que también estaría bueno voltear a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se está haciendo con eso? Para tratar de pensar y dialogar con los demás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos un relato distinto y unas prácticas diferentes que no vengan de esta arqueología? Que además, si la remontamos, esa colonialidad de la Ciudad de México con los lugares de aquí, espejea la colonialidad de los gringos, de los franceses, de las misiones arqueológicas que vienen a excavar aquí y terminan entregándonos y diciéndonos cuál es nuestra propia historia, para pensar en conjunto. No sé si... No responde nada, pero abre preguntas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si quieres te dejo nada más para que participen los que no han participado y regreso final contigo. 1 y 2, Santiago.
Sí, bueno, primero agradecer su tiempo y el conocimiento que nos externa. Y pues al principio de la presentación abordabas algo como con los distintos tipos de poder. Entonces, después en la presentación dedujimos que algún tipo de poder que podríamos encontrar sería probablemente el Estado. Pero ya para terminar casi la presentación empezabas como a tocar temas incluso un poco como más susceptibles para México, que es como la violencia y todo esto, ¿no? Entonces mi pregunta sería, usted cree que el narcotráfico o esa clase de organizaciones también ejerza alguna clase de poder sobre estos cuerpos? Gracias. Sí, bueno, buenos días, para empezar. Gracias también por la presentación y también relacionado a lo que hemos estado hablando, estas diferentes formas de ejercer el poder del mismo Estado, cómo ejerce el poder. No sé si habrá considerado en su investigación el poder de los medios de comunicación, qué tanto influyó en su investigación y cómo ha influido en esta serie de eventos. Sí, porque también hay que entender en el contexto de México y pues, más en lo contemporáneo qué tanto poder tienen los medios de comunicación, ¿no? Que inclusive van de la mano con el Estado, que tiene una agenda política que atiende este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta. Esas dos y continuamos después. Hola. Respecto a si hay un ejercicio de poder por parte de las organizaciones narcocriminales a través de los cuerpos, claro, completamente. En mi tesis lo que yo intento decir es que esa violencia que ejercen las organizaciones narcocriminales sobre los cuerpos no es una violencia nueva, como se suele decir, que es exclusiva y pura de estos grupos que lo ejercerían por primera vez en toda la historia. Lo que intento decir es que hay una especie de lenguaje de la violencia que usa los restos de las personas para comunicarse y para disputar el poder. No necesariamente como primero lo pensamos, ¿no? Porque solemos pensar que en una guerra hay un bando que se enfrenta a otro y que los cuerpos que caen son de los integrantes de uno o de otro bando. Lo que intento pensar es que históricamente en el Estado, y que ahora es la forma de comunicación que usan algunos grupos narcocriminales, no son necesariamente los cuerpos de los combatientes los que son mostrados u ocultados, sino personas que de una u otra manera resultan ser una especie de escenografía para la disputa de poder entre otras personas. Todos estos restos, los del pasado y muchos de los del presente, son puestos en escena como si fueran la escenografía para los verdaderos actores de la escena, ¿no? Que son otros, es el Estado en este caso, y los grupos narcocriminales que les están disputando poder al Estado, que están tratando de demostrarle quién controla el territorio, ¿no? Entonces ahí hay esa violencia y ese ejercicio de los cuerpos en la disputa entre otros actores que no necesariamente son esos cuerpos, al contrario, esos cuerpos son el escenario de esa lucha. Así. Respecto al poder de los medios, es absoluto en este caso, en alianza y en mímesis que va y que viene de un lado o de otro con el Estado y también con el capital, con los grandes capitales y las grandes empresas, ¿no? Están ahí a veces en alianza, a veces en conflicto respecto a sus propios intereses. Entran en la escena otorgando los medios, pero en esa son parte de la producción de las escenas, pero ocultan su propio rol y sus propios intereses en esa escena. Son fundamentales, es absolutamente importante. En este caso, casi todo de lo que les conté y de lo que les hablé son de las mediaciones que hacen los medios para que eso tenga una masividad y provoque efectos políticos. Sin los medios de comunicación masivos no existe efecto político de ninguna de estas escenas. Bien, ¿otra pregunta? Primero que nada, me parece muy interesante. ¿Sí se escucha?
Yo estoy haciendo una tesis justamente sobre el poder, ¿no? Y las élites. Y me encantaría como tener una plática más profunda. En este momento no, porque pues el foro derecho a participar. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede la historia y la arqueología ser utilizadas como herramientas de poder para moldear la identidad nacional y las narrativas colectivas? Justo un poco de todo, de eso va casi todo lo que he dicho, ¿no? La arqueología da las imágenes, provee las imágenes, para que después ciertas agencias estatales, como por ejemplo los museos, a través de esos discursos políticos monten estas escenas que mediatizadas son las que son el vehículo de esta gran narrativa que repetida una y otra vez en rituales que nos... Por ahí eso es lo que falta, ¿no? ¿Por qué no son tan queridas las imágenes nacionales? En mi caso de Argentina, en el caso... La arqueología es una imagen súper querida por la mayor cantidad de mexicanos, por eso además un cierto temor mío de exponer esto, porque sé que muchas imágenes arqueológicas están totalmente asociadas al sentimiento nacional y de alguna manera esto profana de alguna manera un sentimiento nacional. No soy ingenua en ese sentido, pero es justo eso. Las imágenes arqueológicas y las imágenes históricas producen esos efectos políticos a partir de estas mediaciones, que son las que yo intento desmontar para tratar de descubrir cuál es el artefacto que está atrás, creando, editando y montando la escena. A ver si es posible cambiar o no algo, ¿no? Creo que es necesario pensar estas imágenes y el poder que tienen estas imágenes sobre nosotros y cómo de alguna manera nos poseen. Así como me poseyeron a mí las imágenes de los niños de Yuyayaco, se me aparecieron, provocándome una reacción afectiva. Es eso, pensar, no temerles a las imágenes, tratar de entender cómo nos producen los efectos que nos producen y por qué. ¿No puedo hacer una última pregunta? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo tengo una duda más encaminada hacia la imagen, porque habla acerca de cómo en su mente revivieron estas imágenes, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es el discurso que usted dice de este distanciamiento entre el mexicano y la representación de un cuerpo que fue exhumado de su tumba. Pero ¿no cree que ese distanciamiento se deba a la representación o más bien a cómo se está representando ese cuerpo a través de esa imagen? Porque al final de cuentas los cuerpos que vemos al inicio son cuerpos físicos de personas, o sea, con los cuales tal vez somos capaces como seres humanos de generar una mayor cercanía encaminada hacia la empatía, porque nos podemos ver reflejados en cuestiones físicas con ellos. Y en el caso de México estamos viendo solamente huesos, no estamos viendo una figura humana. Entonces, ¿de qué manera la representación de estos cuerpos a través de una imagen puede jugar con las emociones de quién está viendo esa imagen y cómo me siento yo al ver esa imagen? Si me siento traspolado en un niño que estoy viendo que es literalmente la figura de cualquier otro niño, a un montón de huesos, se escucha muy feo como lo digo, pero eso es lo que nos presentan. Como en una clase de anatomía que ponen un esqueleto, es justo lo que estamos viendo, un esqueleto. Entonces, ¿no tendrá también mucho que ver esta construcción de la imagen de un cuerpo como tal a un conjunto de huesos, al distanciamiento que se genera entre el espectador y esa representación? Sí, me parece una pregunta muy, muy importante y... había algo... No, porque me parece una pregunta fundamental. Claro, es mucho más sencillo para nosotros identificarnos, vernos, ver a
a los niños que cercanos a nosotros y a las niñas cercanas a nosotros y vernos nosotras, niñas, reflejados en esa imagen de los niños de Yuyayaco. La pregunta es, ¿por qué es más sencillo si están igualmente muertos? ¿Y qué diferencia hay entre las ideas de la completud, de la conservación, las ideas? Y cuando vamos a un museo y vemos un montón de huesos polvorientos, expuestos, los vemos en esa escena sacrificial de Teotihuacán, nos preguntamos quiénes fueron, cómo es que fue posible que llegaron, si tuvieron alguna vez familia. No, simplemente nuestra imagen que se desata automáticamente es la imagen del sacerdote extrayéndole el corazón y la fascinación que nos provoca esa escena. Pero no nos preguntamos quién fue, si fue hombre, mujer, qué edad tendría, cómo fue. En mi caso, esas preguntas yo me las he hecho porque trabajé con restos humanos arqueológicos, con huesos. Con momias no podía trabajar, nunca pude, pero con huesos sí podía. Entonces también me lo pregunté, ¿por qué no podía con momias pero sí con huesos? Y los huesos sí, la pregunta era ¿quién fue? Y tratar de imaginar que eso que queda ahí también fue alguien, una persona completa en un momento. ¿Y por qué con los huesos nos resulta tan fácil distanciarnos? Y no con los cadáveres, y menos aún con los cuerpos preservados como los niños de Yuyayaco. No tengo una respuesta clara y perfecta. Imagino que ahí están actuando cosas inconscientes que también hay que indagar. Pero el ejercicio sería, cuando vemos unos huesos sueltos, tratar de preguntarnos quiénes fueron y cómo es que llegaron ahí, para tratar de romper el hechizo, la magia perfecta de la escena en que se nos muestra. Bien, última pregunta y ya finalizamos. Gracias, muchas gracias por esta exposición. Yo me quedé con una duda acerca de las fosas, ¿no? De la violencia y de estas muertes que resultan de esta violencia y de los cuerpos que se rescatan de estas fosas, ¿no? El estarlos haciendo públicos a través de los medios, ¿cuál sería el significado político, ¿no? O sea, realmente estamos normalizando la violencia, ya no nos impacta tanto. Yo sí me impacto, o sea, no sé, los demás como que ya, incluso hasta los videojuegos, ¿no? O sea, los van trasladando así, pero no sé, a mi generación, no sé si ese sería un motivo de investigación, ¿cómo les impacta los cuerpos en las fosas? ¿Cuál es el significado de que lo sigan pasando los medios y que lo sigan no respaldando, sino anunciando las autoridades? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ay, perdón. Sí, por favor, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿usted cree que esté normalizado o no lo hayan normalizado a base de la historia con la fascinación o, por ejemplo, que nos dicen, en esta parte de la historia, no sé, en los pueblos mexicas o en Tenochtitlán, de que hicieron lo que fueron los sacrificios humanos, entonces eso nos lo muestran como que fue parte de nuestro antepasado, y no sé, siento que tal vez, o no, nos normalizaron desde muy temprana edad de que eso haya pasado y pues lo hayan visto como también en los museos en los cuales nos exhiben como una atracción, como de, miren, esto pasó en este lapso de la historia. Empiezo por la última, que tiene una respuesta que está así como inmediata. Sí, está normalizado. La pregunta es, ¿qué relación con ese pasado se establece cada mexicano y mexicana? ¿Qué tiene que ver eso con cada uno de ustedes? ¿Eso es ancestralidad y marca un destino de algo que se va a repetir? ¿Hay una continuidad, una descendencia o no, digamos? Esa imagen que se les presenta desde la primera escolarización a partir del libro, porque además es muy loco. Normalmente la explicitación del sacrificio humano no se hace en los materiales didácticos normales.
pero sí se refuerza en los museos. Entonces hay un discurso que no habla del sacrificio humano, pero hay imágenes que circulan todo el tiempo por un montón de medios que lo están mostrando. Entonces cada quien hace el puente entre esas dos cosas, unas imágenes y unos discursos. La pregunta es cómo, y eso hay grandes escritores, insisto, como Octavio Paz, que decía que ese pasado está en cada mexicano y en cada mexicana listo para ser reactivado como una violencia ancestral. ¿Es así? Devuelvo la pregunta. Cada quien tendrá que pensarlo, ¿no? ¿Y qué significa esa normalización? Me voy a la otra, la de que está muy ligada a la idea de las fosas. Las únicas opciones son mostrar u ocultar, y el mostrar es como se muestra de lo que normalmente llamamos la nota roja, o una banalización de esa imagen. De nuevo, ha pasado mucho con las imágenes del nazismo, de las fosas de la Segunda Guerra Mundial. De mostrarlas mucho tiempo al principio pasan a ser completamente ocultadas, ya no se las mira y de eso no se habla más. Yo no creo que ninguna de esas dos opciones sea saludable, sino que creo que hay que animarse a mirar las imágenes, como decía antes, y a tratar de ver cómo producen en nosotros esos efectos que producen. Desconozco, supongo que habrá estudios respecto a cómo hay una normalización de la violencia. Me recordaba en casos de bombardeos de la desensibilización en el entrenamiento militar estadounidense, con videojuegos para el bombardeo en las guerras en Oriente Próximo, ¿no? Hay estudios sobre eso. Creo que sí que sucede una normalización, una banalización y una desensibilización. Yo creo que el camino debería ser inverso, desnaturalizar, resensibilizarnos, pero no escondiendo las imágenes. Eso es al menos lo que creo yo. Bien, entonces va a haber, digamos, algunas entrevistas, ¿no? Posterior a esto. Esperemos que sacan un episodio de podcast, de radio, ¿no? En el que vamos a insistir con algunas otras cuestiones, por si se quedaron con algo en el tintero, con alguna pregunta o cuestionamiento, pues también. Igual podríamos pasarles el correo de Pau, para si quieren escribirle, ¿no? Conversar, preguntas puntuales, pues puedan hacerlo, y creo que eso también es irnos formando, ¿no? De otra manera. Bueno, entonces, pues un aplauso para Paulina. Bueno, y si cerrando el CEPIM, el Estado de Michoacán, a partir de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, y la licenciatura en Estudios Multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, otorga la constancia a la doctora Paulina Álvarez, ¿no? Por la participación en su ponencia como Las vitrinas de los muertos, montajes políticos de imágenes arqueológicas. Un aplauso.